esta ocasión me da mucho gusto presentar al doctor Miguel Ruiz Campos. Él tiene la especialidad en cirugía general por la Universidad La Salle, la Fundación Clínica Médica Sur. También tiene la especialidad en cirugía oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. También de cirugía laparoscópica y de mínima invasión con aval de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Pertenece a varias sociedades y asociaciones médicas, ha hecho varias publicaciones en temas científicos de su especialidad y actualmente labora tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato y afortunadamente en Querétaro también. El tema que nos va a hacer favor de desarrollar es cáncer colorectal, lo que usted necesita saber. Adelante, por favor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias a Cancer Center por la invitación para dar la plática. Y sobre todo es la finalidad de mi plática, pues es concientizar a la población y enfocarme mucho a lo que es la detección oportuna, ya que nos damos cuenta que mientras más detectamos el cáncer de forma oportuna, más posibilidad de curar tenemos. Y si prácticamente toda la población hiciéramos una detección oportuna, consensuada y adecuada, pues bueno, curaríamos mucho más y la gente tendría mucha mayor supervivencia al cáncer de lo que lo tiene ahora. Y realmente es algo sencillo, lo que hay que hacer son medidas meramente preventivas o de tamizaje, de lo cual voy a hablar más adelante. Entonces, para empezar, ¿qué es el cáncer? Muchos nos hablan de la palabra cáncer, nos asusta el cáncer, pero no sabemos en sí a qué se refiere. Voy a tratarlo de hacer con un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, porque sé que la plática va dirigido a personal no médico, entonces lo haré de una forma que se pueda entenderse. Entonces, la definición de cáncer, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que es un trastorno genético, ya que dentro de la célula tenemos cierta información que está en los genes y muchas veces no tiene nada que ver con la herencia y que hace funcionar a la célula de una forma en específico. Y como todos los individuos, la comparo mucho con la célula que tiene la función prácticamente de crecer, hacer una función determinada, lo que está diseñada la célula, reproducirse y después morir y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el cáncer? Cambia esta información dentro de los genes de la célula y nos provoca un desequilibrio donde aumenta la proliferación o la reproducción de las células de una forma completamente descontrolada. No hacen su función, que es algo muy importante de decir, o sea, no cumplen con la función para las cuales fueron diseñadas, al contrario, destruyen conforme van creciendo y aparte ocurre ausencia de algo que se llama apoptosis, que en palabras coloquiales es una muerte programada que tiene la célula después de cumplir su función y su etapa de vida, por así decirlo. La célula tiene que morir para poder regenerar o antes de haber regenerado nuevas células y pues pierde esta capacidad. Por lo tanto, ¿qué pasa con estas células? Al reproducirse de una forma descontrolada y perder esa capacidad de apoptosis o de muerte celular programada, se empiezan a generar los tumores. Y así es como a veces nos podemos palpar una bolita, ya sea en el cuello, en la axila, en la mama, otro tipo de tumores que a lo mejor no podemos palpar, pero podemos detectarlo con estudios de imagen. Y posteriormente, pues estos tumores tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, viajan a través de los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y por varias vías a otras partes del cuerpo, donde ahí se anidan, destruyen otras partes del cuerpo y producen la muerte del individuo. Eh, Espero que se haya entendido un poco en cómo funciona el cáncer de forma muy general y enfocándonos específicamente en cáncer colorectal. Pongo esta imagen porque quiero hacer la distinción entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Cáncer colorectal se refiere específicamente a lo que es el intestino grueso, empezando por la parte del ciego, que es lo que podemos ver del lado derecho, y el colon ascendente, colon transverso, descendente, el sigmoides y el recto, que del recto hablaré al final porque tiene unas consideraciones anatómicas específicas y hay que considerarlo sobre todo por el tratamiento.
¿Cómo estamos en cuanto a la epidemiología del cáncer? Pues bueno, de forma global, si unimos todos los casos que se detectan de cáncer en el mundo, vamos a encontrar que en general es la cuarta neoplasia más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, por el estilo de vida y diferentes características de vida de cada población se pueden presentar en diferentes lugares, no quiere decir que sea siempre igual. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se considera inclusive que es el tercer cáncer más frecuente que se presenta. Ahora, en México, ¿cómo estamos en México? En México también está en un cuarto lugar. Tenemos una incidencia que quiere decir cuántos casos nuevos se detectan en un año, por lo menos en lo que se tiene registrado, son cerca de 200,000 casos o de 10,6 personas por cada 100,000 habitantes, que dicho de forma más sencilla, vamos a ver que una persona de cada 23 a 25 va a padecer este tipo de cáncer. Ahora, lo que les comentaba en varias ocasiones. Hablamos mucho de lo que es la prevención del cáncer. Sin embargo, el cáncer no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo. Hablamos de prevención, es hacer algo para que no suceda. Prevención, si acaso en cosas muy en específicas como en estudios genéticos, etcétera, podemos prevenirlo, pero lo que podemos hacer en la población en general es reducir el riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Entiéndase muy bien que el factor de riesgo no es la causa del cáncer. El factor de riesgo es aquella exposición que tenga un individuo que aumente las probabilidades de que aparezca esta enfermedad. ¿Ok? Entonces no quiere decir que eso sea el causante del cáncer, pero sí es lo que me aumenta las probabilidades de que pueda padecer un tipo de cáncer. Entonces, para factores de riesgo de cáncer de colon, vamos a tener modificables y no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Aquellos que cada individuo puede trabajar para cambiarlos y así disminuir el riesgo de que aparezca un cáncer de colon y recto. ¿Cuáles son? La obesidad. Como muchas otras enfermedades, la obesidad juega un papel muy importante tanto en cáncer como en otro tipo de enfermedades cardiovasculares como es la diabetes y la hipertensión, y pues se llama uno de los grandes males del siglo. Otra cosa importante es el consumo elevado de alcohol y tabaco y el sedentarismo. Prácticamente estos tres factores de riesgo son los que nos dan aumento de probabilidades de padecer cualquier tipo de cáncer. Otro tipo de factores de riesgo, específicamente hablando de la alimentación, son las carnes rojas y procesadas. También lo que son los embutidos, prácticamente salchichas, hot dogs, verde, también la forma en cómo se preparan los alimentos, prácticamente el uso de grasas saturadas, grasas, aceites, todo eso va a favorecer que se generen ciertos factores que predisponen a sufrir cáncer de colon y recto. También se ha visto que la deficiencia de vitamina D o niveles de bajos de vitamina D en la sangre también aumentan el riesgo de padecer cáncer. ¿Cuáles son los factores no modificables? Pues prácticamente la edad. Conforme va avanzando la edad, nuestros genes y nuestra replicación de las células, o sea, cómo se va reproduciendo una célula después de otra, ya que no tenemos las mismas células con las que nacimos, sino pues, se van regenerando. Con el paso de tiempo también estas células van envejeciendo y van generando una serie de alteraciones en los genes que se llaman mutaciones, y esto a su vez hay mutaciones que son cambios en los genes que pueden no ocasionar nada en el individuo, pero cuando hay bastantes mutaciones o mutaciones muy específicas es como genera el cáncer. Otro tipo de factor de riesgo para cáncer de colon pues son los famosos pólipos. Me imagino que muchas personas ya habrán escuchado lo que son los pólipos colorectales, lo cual les voy a hablar un poquito más adelante, pero no todos los pólipos son malignos. Sin embargo, sabemos que los pólipos es un gran factor de riesgo para padecer un cáncer. Cerca del 15 al 20% de los cánceres de colon tienen que ver con la herencia, con ciertos síndromes heredados, ahí sí con antecedentes familiares, con los padres, de generaciones en generaciones. Hay una raza de judíos que se llama Ashkenazi, que tienen un sinnúmero de cantidad de mutaciones y predisponen a muchos tipos de cánceres, pero se explica que el 15 al 20% sí tiene que ver con la herencia en cuanto al cáncer, pero ojo, tomar en cuenta que el 80% de los cánceres de colon y recto no tienen nada que ver con la herencia. O sea que aunque los padres, abuelos, tíos no hayan presentado ningún cáncer de ningún tipo, cáncer de colon, es posible que en un 80% que se pueda presentar de forma esporádica.
También, bueno, eso es lo que comentaba en cuanto a la herencia. Ok, bueno, eso es lo que les comentaba. El cáncer colorectal es de origen esporádico en un 70-80%. El resto se puede dividir a grandes rasgos en tipo familiar, hereditario, porque no nada más de los pólipos sale el cáncer. También hay enfermedad por cáncer de colon que no tiene nada que ver con los pólipos. A esto anteriormente se le determinaba síndrome de Lynch. Ahorita ya se ha dejado un poquito en desuso lo del síndrome de Lynch. Se le conoce como enfermedad hereditaria no polipomatósica, se tiene una herencia autosómica dominante de un cerca al 10%, es lo que nos explica ese tipo de neoplasias, y hay ciertos genes los cuales ya se tienen bien identificados que son los que causan este tipo de lesiones. Y también hay otro tipo de cáncer de colon, el cual también está relacionado a enfermedad inflamatoria intestinal, que es algo que se llama CUSI o Crohn, que bueno, no es la finalidad ahorita de escribir ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo es que se genera el cáncer? Hay varias teorías de cómo se genera el cáncer de colon. La más estudiada es la secuencia adenoma-carcinoma. Prácticamente desde los años 40 se ha tratado de estudiar, se piensa o se pensaba que la totalidad de los cánceres se originaban de esta forma. Sin embargo, ahora conforme conocemos más de la medicina, de la genética y varias disciplinas de la medicina, sabemos que existen varias formas de cómo se genera un cáncer de colon, pero bueno, voy a tratar de explicarles la secuencia adenoma-carcinoma. Esto tiene que ver mucho prácticamente en información que tienen las células. Las células van a tener dentro de su información genética algo que se llaman oncogenes o protooncogenes y genes supresores tumorales. Prácticamente la célula, mientras se va desarrollando, tiene unos policías que le podríamos llamar así, que son los genes supresores tumorales, y esos son los que no van a permitir que si ven una célula que viene dañada o cambios en la información genética, pues prácticamente va a provocar la muerte celular cuando una célula viene dañada. Sin embargo, cuando fallan o hay mutaciones en estos policías de las células, que son los genes supresores tumorales, es cuando ocurren las neoplasias. Entonces, vemos, por ejemplo, en este esquema, lo que viene siendo la revestidura por dentro del colon o que se llama epitelio, cómo se empieza a formar una tumoración, que a diferencia del cáncer de mama, aquí las tumoraciones o los pólipos, pues no los sentimos. Aquí hay pérdida de lo que es un gen supresor tumoral, que es el APC. Esa es información genética, pero bueno, al haber mutaciones en este gen, permite que la célula se desarrolle y crezca de forma descontrolada, de tal forma que va haciendo un abultamiento que tiene forma como si fuera un tipo de árbol que tiene un tallo y tiene una cabeza o un tipo de hongo, y a esto se le conoce como pólipo. Esto a su vez, conforme se va generando el pólipo y va perdiendo ciertas formas de replicación normal la célula, donde se van expresando ciertos genes anómalos que aumentan, que crezcan estas células, y se van perdiendo también el mecanismo de protección de las células que se llaman genes supresores tumorales, y entonces empiezan a causar unas células completamente desordenadas con un potencial maligno que se llama displasia, que es prácticamente la desorganización de este tipo de células. Al haber una displasia y prácticamente perder la función celular normal, entonces ahí ya vamos a ver células cancerígenas, y estas a su vez van a producir una serie de clonas o de clones de la misma célula, por así decirlo, se empiezan a replicar como veíamos en la definición del cáncer de forma descontrolada, y van a destruir todo lo que está a su alrededor, y es como a eso se le denomina adenocarcinoma. Adenocarcinoma porque viene de las glándulas, y esta tiene la capacidad de destruir lo que está alrededor y de invadir a la parte profunda. O sea, aquí del pólipo, cuando ya tiene una región o un sitio de adenocarcinoma, este se va a ir involucrando hacia las estructuras más internas del colon, específicamente en un área que se llama membrana basal, que atravesando prácticamente esta membrana o esta barrera, ahí es donde va a encontrarse estas células malignas con lo que son los conductos linfáticos, con los vasos sanguíneos, y entonces es cuando ya adquieren este potencial de invadir otras partes de nuestro cuerpo.
Entonces aquí vemos cómo un pólipo, conforme se empieza a formar, puede ser algo benigno y a partir del mismo pólipo se forma lo que es un cáncer invasivo, me involucra esta membrana basal o esta barrera y eso se le conoce como cáncer invasivo. Se estima que para que esto se desarrolle en una secuencia de noma-carcinoma ocurre cerca de 10 años. Entonces me deja una ventana muy importante para que el cáncer colorectal sea tanto detectado oportunamente, tratable y curable. ¿Qué pasa cuando no realizamos los estudios de detección oportuna? Pues prácticamente si no nos damos cuenta porque no da ningún tipo de síntomas cuando esto inicia, pues dejamos una ventana muy importante donde el paciente pues puede fallecer a causa de cáncer colorectal. Entonces, debemos aprovechar este momento, esta ventana para hacer los estudios de detección oportuna, de los cuales le voy a hablar más adelante. Y así vemos que en la población en general, o sea, tomando en cuenta la población de todo el mundo, de este país, etcétera, sabemos que alrededor del 5% de todas las personas menores de 50 años ya van a tener pólipos y en menores de 70 años cerca de un 30%, o sea, es una cantidad nada despreciable de la población que generan este tipo de problemas. Y ahí es cuando tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo para detectarlo de forma oportuna. ¿Cuáles son las medidas de reducción de riesgo? Así como hay factores de riesgo que me aumentan la probabilidad de tener cáncer, también hay medidas que me disminuyen la probabilidad y pues prácticamente es el consumo alto de frutas y verduras, consumo alto de fibras, porque también se entiende que muchas veces cuando tenemos los carcinógenos de la comida y no tenemos evacuaciones diarias o como debería de ser, pues aumenta mayor exposición de nuestra mucosa del intestino a estos carcinógenos y pueden producir este cáncer colorectal. Por lo tanto, se recomienda, aparte por los antioxidantes, el calcio, el selenio, el zinc, ciertos elementos que tiene este tipo de dieta, pues nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de colon. El ejercicio es muy importante, ya que con el ejercicio también es otra medida con el cual se puede reducir el cáncer colorectal, la vitamina D, y se han descrito otro tipo de medicamentos, los cuales se han visto que puede disminuir el riesgo de cáncer de colon. Eso es el calcio y otros medicamentos como el celecoxib, la aspirina, que se llaman analgésicos no esteroideos. No se recomienda como tratamiento habitual para disminuir el riesgo de cáncer de colon, pero bueno, se ha visto en algunos tipos de estudios que esto me puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de colon. Ahora, hablamos de lo que es el tamizaje y detección oportuna. El tamizaje prácticamente lo vamos a enfocar a toda la población en general que no tiene ningún tipo de síntoma, o sea, a la población que se encuentra sana con la finalidad de detectar alguna lesión que pueda originar este tipo de problemas. Entonces, ya cuando un paciente llega con síntomas de cáncer colorectal, prácticamente ya no hablamos de tamizaje ni de detección oportuna, ya hablamos de pruebas diagnósticas. Entonces es muy importante entender que el tamizaje va a pacientes completamente sanos y asintomáticos. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer este tipo de pruebas en la población en general? En pacientes con riesgo promedio, o sea, que no tengan antecedentes familiares de cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos displásicos, entre algunos otros problemas, a partir de los 45 años. A partir de los 45 años tenemos que estarnos haciendo este tipo de estudios hasta los 75 años. ¿Qué pasa después de los 75 años? Que de los 76 a los 85 años, dependiendo las características del paciente, si no tiene otro tipo de enfermedades del corazón, enfermedades vasculares, etcétera, y no hay nada que contraindique realizar este tipo de estudios, lo podemos seguir realizando para detectar de forma oportuna un posible cáncer y definitivamente después de los 85 años ya no es recomendable hacer este tipo de estudios. En pacientes que tienen antecedentes de cáncer colorectal antes de los 45 años, hay que hacer este tipo de pruebas. ¿Cuáles son este tipo de pruebas? Aquí en la presentación les puse estas tres imágenes.
prácticamente tenemos dos tipos principales. Uno, por visualización directa, que voy a hablar de ellas también más adelante, y por análisis de heces fecales. Tenemos prácticamente tres. Uno que se llama FIT, porque es un test por sus siglas en inglés. Ese prácticamente hay que hacer una deposición fecal y se ponen este tipo de marcadores y nos va a detectar si puede haber o no una anomalía. Este tipo de estudio se hace de forma anual. También hay otro tipo de estudios que es una prueba de guayaco altamente sensible. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente hacíamos una prueba que se llamaba sangre oculta en heces, pero pues es muy inespecífica. Si nosotros tratamos de buscar únicamente sangre en heces, vamos a encontrar que nuestra posibilidad de identificar realmente un cáncer es cerca del 30%, o sea, prácticamente es muy bajo. Por eso es que se desarrollaron estas pruebas que tienen mayor sensibilidad y me puede detectar que pueda haber algún problema. Ojo, este tipo de pruebas no me dice que haya un cáncer o no, sino más bien me dice si hay alguna normalidad y en caso de que estas pruebas salieran positivas, entonces tenemos que pasar a los estudios de imagen. ¿Cuáles son los estudios de imagen? Los que son más descritos es la colonoscopía virtual, que es prácticamente una tomografía, o una rectosigmoidoscopía flexible. Aquí la diferencia entre estas es, bueno, no son tan baratas, no en todos lugares está disponible, pero es lo que más se recomienda. Ahorita por cuestiones de proveedores y cómo está, bueno, en la situación del país están agotados en las otras pruebas, lo que son de análisis de heces, por eso es que no es fácil de conseguirlas. Y lo que se hace habitualmente y lo que se recomienda son los estudios de visualización directa o imagen. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La colonoscopía prácticamente es una cámara que va a revisar desde el inicio del recto hasta donde inicia el intestino grueso, que es hasta el ciego, que en la imagen que se ve hasta la izquierda se puede ver esa línea azulada oscura. Es prácticamente con una cámara se revisa todo el trayecto del colon. ¿Qué es lo que se revisa? Posibles sitios de sangrado, que no haya pólipos o inclusive un posible tumor. La gran ventaja de la colonoscopía es que me va a permitir, en caso de ver algún pólipo, resecarlo en ese momento y hacer el estudio de patología. De ver algún tipo de tumor, también me permite tomar biopsias y esto se manda a analizar al estudio patológico donde se ve prácticamente el microscopio si puede haber un cáncer o no. Cuando un paciente se realiza una colonoscopía y todo sale bien, que no hay ningún tipo de alteración, se recomienda repetirla en los siguientes 10 años. ¿Qué es la colonoscopia virtual? La colonoscopia virtual prácticamente es un método de imagen donde se hace una tomografía y se reconstruye por medio de las imágenes tomográficas lo que es el colon. Nos permite ver a grandes rasgos si puede haber alguna alteración dentro del intestino. Sin embargo, no nos permite hacer el diagnóstico porque en dado caso de encontrar un tumor, algún sitio de estrechamiento del colon que pueda ser por un tumor, un pólipo, pues no me permite tomar biopsias. Y posteriormente tengo que hacer una colonoscopía, una rectosigmoidoscopía para tomar estas biopsias. Y la rectosigmoidoscopía flexible, la única diferencia a la colonoscopía es que prácticamente solo va a analizar lo que es el recto y el colon sigmoides, porque si juntamos por frecuencia dónde se presentan los cánceres de colon y recto, el 70% es en recto y en sigmoides. Aquí está lo que les comentaba, el porcentaje de dónde se presentan ese tipo de tumores. Esto es lo que abarca el colon, lo que está aquí en rojo de nuestro cuerpo, y pues vamos a ver que en sigma o sigmoides es el 20% y en el recto un 49-50%. Aquí es donde ocurren casi el 70% de los tumores, o sea, al final del intestino grueso, incluyendo el colon, perdón, el recto y el sigmoides. En el en el colon del lado derecho vamos a encontrar mucho menor frecuencia y también el tipo de sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que me puede dar la presencia de un cáncer? Y ojo, aquí hablo de cáncer como tal, porque cuando es un pólipo no da síntomas. En el colon derecho habitualmente son tumores de un gran tamaño, porque el colon derecho tiene la característica que se puede expander muy fácilmente.
no suele haber obstrucción intestinal, sino que crecen tanto que inclusive a veces son palpables en la revisión al consultorio. Puede haber algo de fatiga y pérdida de peso, síndrome anémico, ¿por qué? Porque los tumores suelen sangrar. A diferencia del colon izquierdo, también sangran, también presentan síndrome anémico, sin embargo, aquí es mucho más clásico datos de obstrucción intestinal, que quiere decir que las heces no pueden pasar a través de lo que es el colon y uno se distiende, prácticamente el abdomen se pone como globo, es muy doloroso y podemos ver sangre que se acompaña junto con las heces. A eso se le conoce como hematoquesia. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de cáncer de colon? Se va a hacer siempre por medio de una biopsia. Podemos sospecharlo por la exploración física del paciente, qué es lo que nos presenta, qué es lo que nos platica, si es que tiene evacuaciones con sangre, si es que ha perdido peso, si es que se distiende, y podemos llegar a sospecharlo. Sin embargo, el único diagnóstico de certeza es a través de la colonoscopía y pudiendo realizar una biopsia, ya sea tomando una biopsia significa tomar un pedacito del tumor o resecando el pólipo en caso de encontrarse, y lo tiene que hacer el patólogo al revisar al microscopio. De estos, el 95% de los tipos de cánceres de colon van a ser adenocarcinomas, que quiere decir que son cánceres que se generan de las glándulas, y vamos a tener otro 5% que pueden ser tumores del estroma gastrointestinal, tumores neuroendocrinos, linfomas y sarcomas, que bueno, ahorita no importa a lo mejor tanto hacer la distinción, pero pues saber que no es el único tipo de cáncer que se presenta en el colon y recto. O sea que hay varios tipos de cánceres que se pueden presentar en colon y recto. La estadificación. ¿Qué hay de la estadificación? Muchos pacientes, cuando les detectan que existe un cáncer de colon o de recto, nos dicen, bueno, doctor, ¿y qué tan avanzado está? Y a veces las biopsias es frecuente que el patólogo nos diga, pues es un tumor grado 1, grado 2, grado 3, y esto no significa en qué etapa o estadio clínico estamos de la enfermedad. Los grados que nos dicen después de una biopsia de colon significan qué tanto se parece la célula cancerígena a la célula normal, siendo la célula cancerígena que menos se parece a la célula normal suelen ser los tumores de alto grado y que por lo tanto nos indican que la agresividad es mayor del tumor, y las células que se parecen mucho a las células normales se les denominan de bajo grado o de grado 1. Y la estadificación, que es la etapa clínica, aquí tiene que ver hasta dónde se haya ido ya ese tumor. Como les comentaba, una vez que el tumor o la displasia involucra lo que es la membrana basal y traspasa la membrana basal, va a tener la oportunidad de encontrarse con conductos linfáticos, vasos sanguíneos que le van a ayudar a estas células cancerígenas a irse a otras partes del cuerpo. Lo más frecuente son los ganglios linfáticos, que todos tenemos ganglios linfáticos. La función de los ganglios linfáticos son las defensas de nuestro cuerpo. Sin embargo, yo les llamo, o muchas veces les comento a los pacientes, son como las carreteras del cáncer para irse a otros sitios, y a través de los vasos sanguíneos, que son arterias y venas que hacen que llegue la sangre a los órganos, también por ahí viajan estas células tumorales. Entonces, la estadificación, como para decir en qué etapa está un cáncer, tiene que ver el tamaño del tumor, hasta dónde involucró, hasta qué capa del intestino involucró, porque tiene diferentes capas. Tiene algo que se conoce como submucosa, luego está la mucosa, entre la submucosa y la mucosa está la lámina propia, que es esta barrera importante que les digo, luego está la muscular, que prácticamente el intestino está hecho de músculo liso, y luego, si afuera de lo que es el músculo liso, tenemos una capa de peritoneo que se llama serosa. Esto es importante para la estadificación y eso es a lo que nosotros llamamos la T del tumor en cáncer de colon y recto. Los ganglios linfáticos es si este tumor ya está viajando o si hay ganglios linfáticos afectados o si hay metástasis a otros órganos, que suele ser muy frecuente en cáncer de colon y recto ver metástasis al hígado, y en cáncer de recto es más frecuente ver metástasis al pulmón. Entonces, en base a esto, nosotros determinamos en qué etapa está un paciente, si está en etapa inicial o ya está en una etapa metastásica, que es la etapa 4. O sea, prácticamente dividimos
al paciente en el estadio clínico de la etapa inicial, que es etapa 1, hasta la etapa 4, dependiendo hasta dónde está afectado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Son por varios métodos de imagen. Existen lo que son ultrasonido para revisar cómo está el hígado, se puede hacer por medio de una tomografía. Hay quienes les gusta realizar otros estudios de medicina nuclear como PET. Yo no estoy tan de acuerdo utilizar el PET como para estadificarlo de forma inicial, pero bueno, obviamente depende de cada médico, ¿no? Hay ciertas indicaciones. El tratamiento, pues prácticamente la piedra angular sigue siendo la cirugía. Sin embargo, se ocupa bastante de lo que es la quimioterapia y la radioterapia, porque es importante también entender que un tratamiento no sustituye al otro. No es como escoger, no, pues o es con cirugía, o es con quimio, o es con radioterapia. Son tratamientos complementarios. ¿De qué va a depender? De qué tan avanzado esté el tumor es cuando hacemos uso de la quimioterapia. O sea, si esto quiere decir, si el tumor ya se salió de la capa que es prácticamente la serosa, hablando estrictamente del colon, si está afectando a los ganglios linfáticos, si es un tumor muy agresivo o inclusive si ya se me fue a otros órganos. Ahí prácticamente, pues bueno, va de la mano el tratamiento con la quimioterapia, ya sea que se utilice antes o después de la cirugía, y esto es sobre todo para escoger la estrategia como mejor le va a ir a nuestro paciente. Y la radioterapia también se usa sobre todo en lo que es el cáncer de recto, porque en cuestiones anatómicas cambia, no es lo mismo el colon que el recto, a pesar que la estructura del recto es muy similar a la del colon, pero las estructuras que están adyacentes o vecinas al recto no tienen las mismas características. Y hay numerosos estudios donde sabemos que cuando el cáncer está localizado en el recto y ya me está invadiendo lo que es la grasita que está alrededor del recto, o inclusive puede estar afectando los ganglios linfáticos, pues empezamos siempre con un esquema de quimio y radioterapia antes de la cirugía, porque sabemos que la supervivencia y el pronóstico pues es mejor. Pero pues no quiere decir que también todos los cánceres de recto tengan que ir directamente a quimio y radioterapia. Y es importante aquí pues saber estadificar bien al paciente y utilizar los métodos de imágenes adecuados para el paciente, y no mandar a tratamientos erróneos, porque eso también es bastante importante. Por eso es que se prefiere que este tipo de cánceres sean valorados por un especialista en oncología, porque es muy frecuente que cuando otras especialidades entran en cuestiones del cáncer, podemos incurrir en muchos estudios inadecuados, gastos, etcétera. Esto es lo que les comentaba de la parte de recto. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al colon? Que si logramos ver aquí en una parte que dice peritoneo, el recto mide aproximadamente 15 centímetros. De lo que son 15 centímetros hacia abajo, ahí prácticamente ya no tenemos una capa que se llama seroso peritoneo, sino está prácticamente la muscular, y alrededor tenemos lo que es el esfínter anal y tenemos también lo que es la grasa alrededor del recto. Entonces aquí las vías de diseminación del cáncer varían un poco, y por eso aquí nos ayudamos muchas veces cuando tenemos una enfermedad localmente avanzada en recto, con tratamientos que iniciamos con quimio y radioterapia y después cirugía. Otra cosa muy importante de mencionar también en el recto es que está el esfínter anal. En esta diapositiva prácticamente vemos dos partes del esfínter, lo que es el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, y dependiendo dónde se presente la localización de este tumor, es cuando podemos en muchas ocasiones salvar el esfínter anal, pero en ocasiones cuando está prácticamente sobre el esfínter anal y no respondió bien un tratamiento con quimio y radioterapia, en muchas ocasiones tenemos que sacrificarlo, y entonces tenemos que dejar al paciente con un estoma permanente. ¿Qué es eso? Tenemos que sacar un segmento del intestino grueso hacia el abdomen para que el paciente pueda estar evacuando, ya que este tipo de tumores de no tener un adecuado control me va a destruir también lo que es el esfínter, y para poderlo resecar de forma adecuada y yo no dejar a un paciente con tumor, en muchas ocasiones pues, se tiene que sacrificar el esfínter anal. Entonces, por eso la importancia de poder hacer los estudios de detección oportuna y pues evitar hasta llegar a un cáncer de colon, pues que ya sea inclusive avanzados. Ahora, muchas veces se ha dado en cuanto al tratamiento, pues se trata cada vez de avanzar
más de, tanto en terapias sistémicas o quimioterapias, incluso en esquemas de radioterapia, e inclusive en la cirugía. Cada vez se tratan de hacer mayores avances de técnicas quirúrgicas para poder salvar lo que es el esfínter anal. Hay muchas técnicas descritas, prácticamente se puede hacer por la paroscopía. Últimamente están ya otro tipo de tecnologías como es el robot. Inclusive este tipo de tecnologías pues nos permite acceder a sitios donde no podríamos tan fácilmente a través de la cirugía abierta o inclusive la laparoscópica, y nos permite en ocasiones y con ciertas indicaciones, y sobre todo hablando de cáncer de recto, nos permite también salvaguardar lo que es la parte del esfínter anal. La laparoscopía también se utiliza para el tratamiento de cáncer de colon y recto. Aquí tomar en cuenta que la laparoscopía, su finalidad no es estética, porque muchos piensan o mucho se cree que la idea de la laparoscopía pues es que no se note la cicatriz, y no es así. O sea, la finalidad de la laparoscopía es uno tiene mayor exposición, puede evitar grandes cantidades de sangrado en el paciente, el dolor postoperatorio es menor, la recuperación es mayor, aunque como todo hay que analizarlo a través de la estadística. Es como damos la validez de los tratamientos. No es nada más que a alguien se le ocurra, yo voy a hacer laparoscopía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer cirugía abierta. O sea, realmente todo eso se tiene muy bien estudiado, y obviamente es para cada paciente. No es que a todos los pacientes vaya a ser el mismo tipo de tratamiento. Cada paciente es distinto y hay diferentes tipos de indicaciones y cuándo se puede hacer por un método o por otro. Y pues muchas gracias. Es todo lo que les quería comentar acerca de lo que es el cáncer de colon y recto, a manera sencilla, manera preventiva, y sobre todo espero que haya podido ser entendible y no hablar en tantos términos médicos, y tampoco quería yo involucrarme mucho en cuanto a tratamiento sistémico o otras cosas, porque entiendo que está también dirigido para personal no médico. Es correcto. Pues quedó muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Mire, una de ellas es, ¿qué estudios frecuentes se deben hacer para saber si tiene este tipo de cáncer colorectal, me imagino? ¿A partir de qué edad se deben hacer estos estudios? Claro, sí, lo mencioné en la diapositiva, a ver si las puedo regresar. Es a partir de los 45 años en las personas que tienen riesgo promedio. O sea, entiéndase riesgo promedio en aquellos que no tienen familiares con cáncer de colon, cáncer de recto, que no tienen, que la misma persona no tenga enfermedades como CUSI o Crohn. Y el estudio de elección, y sobre todo el que tenemos disponible y más certero, pues es la colonoscopia. Es a partir de los 45 años. Ya. O sea, es recomendable a la población abierta, a todas las personas que tienen más de 45 años, Así es, estaría indicado hacerlo. Okay. así es, así es. Ok, Ana Esther le manda una felicitación, que este es el mejor doctor. Otra pregunta es, en México, ¿qué porcentaje se tiene de este tipo de cáncer? De este, más o menos aquí está igual, cerca casi de uno por cada 23 a 25 pacientes presentan este tipo de cáncer. Más o menos al año se diagnostican cerca de 195,000 casos nuevos. O sea, significa que durante un año, ¿cuántos casos nuevos hay? Eso es lo que se llega a encontrar en un año. Ya, eso es. Ujú. Y es el cuarto lugar. O sea, por ejemplo, si tomamos en cuenta de los cánceres más frecuentes, que es prácticamente próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, vemos que el cáncer de colon y recto ocupa el cuarto lugar, tanto en hombres como mujeres. A veces se dice que discretamente tiende más a ser en mujeres, pero realmente las tablas es casi igual. Sí, eso es El eso. cuarto lugar Sí. en Aquí hay incidencia. otra pregunta que ya había dicho, pero muy bien, ¿es una enfermedad que se puede heredar genéticamente? Sí, Así ya es, ya lo había pero comentado. sí, solamente el 20% explica. O sea, de todos los pacientes con cáncer de colon y recto, solamente el 20% es por causas heredadas. El 80% no tiene ninguna causa heredada. O sea, eso es importante, porque muchas veces las personas se van con la finta y Ah, dicen, no, pues es que si los papás no tienen cáncer, entonces yo no voy a tener, y eso es completamente falso. ok, claro, claro. Aquí preguntan, doctor,
¿cuál es el costo promedio de una colonoscopia en el país? Varía mucho del hospital, honorarios médicos, y sí conlleva de preferencia una sedación. Entonces, en ocasiones tiene que haber también un anestesiólogo en la sala de la colonoscopia, pero hay rangos que van desde los 12,000 pesos hasta los 25,000 pesos. Esto depende mucho de quién lo realice y en dónde se lo realice. Correcto, gracias. Una pregunta más es, un cáncer en etapa 3, ¿qué probabilidad de curación tiene? Son varias cosas. Hay que ver qué es lo que estaba afectado, si son por ganglios linfáticos, cómo se trató de forma inicial y también el grado del tumor, así como otros tipos de factores pronósticos que nosotros le llamamos propiamente en histología. Si el tumor tiene, por ejemplo, está perforado, si no está perforado, si tiene invasión linfovascular, si tiene involucro perineural, que eso lo hace ser más agresivos a uno que otro. O sea, no todos los pacientes de cáncer de etapa 3. Más bien aquí, más que de curación, prácticamente curación, hablamos que el cáncer no regrese, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos son estadísticas y seguimiento. O sea, nosotros estratificamos a los pacientes por etapas, prácticamente de la etapa 1 en la etapa 4, y esto va dependiendo de los sitios afectados. Y hacemos seguimientos al año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, y vemos qué pacientes tuvieron recurrencias y qué pacientes no. Y nosotros nos damos cuenta, igual que la mortalidad asociada a cáncer, nos damos cuenta que en pacientes, mientras más avanza la etapa, o sea, mientras más cercana está la etapa 4, la mortalidad es mayor, y igual que la recurrencia. Las recurrencias son mucho más tempranas, son habitualmente menores a 5 años, es cuando tenemos una recurrencia. Pero como todo, no sabemos en nuestro paciente, hacia qué tendencia de la estadística va a ser, si los que van a recurrir o los que no van a recurrir. Y se habla que la enfermedad puede ser controlable, ¿no? O sea, curación ya lo podremos ver en un seguimiento a largo plazo. Claro, eso sí. A Irma Hernández le pareció muy interesante la exposición y aquí también comentan que se le hace muy exagerado practicar cada año una colonoscopía con ese tipo de costos a población abierta. Hay que dejar Que una sí. cosa claro. Le voy a poner otra vez la diapositiva. Ujú. Y aquí están en las guías, prácticamente las guías de la Sociedad Americana del Cáncer. Ahí existen varias guías, pero la colonoscopia se hace 10 años, o sea, son 10 años a quienes salió la colonoscopia normal. Entonces no es cada Ah, año, ¿ok? ok, muy bien. Y en caso de que haya salido anormal, entonces sería A cada un 5 años. tratamiento. No, Ok. ahí ya iríamos a prácticamente ver qué es lo que salió normal. Salieron pólipos, salió un tumor, o entonces ahí sí ya cambia la situación. Si Ah, salió un perfecto. pólipo, porque hay diferentes tipos de pólipos. Hay pólipos que son completamente benignos y no displásicos, y hay pólipos que sí son displásicos. Entonces ahí cambia la frecuencia de la colonoscopia. Ok. Ujú, Sí, y en el caso de lo que se llamaba síndrome de Lynch, ujú, en donde sí hay familiares ujú. afectados y a un descendiente se le hace una prueba genética, se encuentra que es portador de la mutación dominante Ujú. y que tiene 40 años de edad, por ejemplo, ¿qué conducta recomendaría? Bueno, ahí nos apoyamos nosotros con los genetistas. Entonces prácticamente ya se hará algún estudio genético, un panel genético. Hay muchos genes bien determinados en los que producen este tipo de neoplasias, pero aquí lo que se recomienda pues son colonoscopías, aquí sí con mucho más Sí. frecuencia y antes de los 45 años. Y hay Ok. otro tipo de enfermedades, por ejemplo, eso en el caso de los no polipomatósicos. Y, por ejemplo, hay otras enfermedades tan graves que incluso es la poliposis adenomatosa familiar, que a veces llegan a presentar más de 100 pólipos en el colon. Entonces, en estos casos todavía no se llama que el pólipo es cáncer, por eso dejar bien claro, pólipo no es cáncer, pero
el riesgo de ocasionar un cáncer es alto, inclusive en ellos se recomienda incluso hacer una proctocolectomía, que es retirar todo el colon por el alto riesgo que tiene de producir un cáncer. Pero estamos hablando de algo que es solamente el 5% de los pacientes, menos del 5% de los pacientes con cáncer de colon, ¿no? Y es una situación rarísima, no es que a la población en general vaya a tener más de 100 pólipos en el colon. Claro, correcto, sí. Sí. Pues bueno, no nos queda más que felicitarlo, agradecerle mucho su participación, su experiencia. Ha sido una conferencia realmente muy instructiva y que nos ha aclarado muchas dudas. Ok. Le quiero agradecer mucho y obviamente le tenemos un reconocimiento que si me hace favor, Rolando, de presentarlo, se lo voy a agradecer. Ok, muchas gracias. Gracias a usted y espero verlo por allá pronto. Claro que sí.